para que ustedes puedan acompañarme con esta información y podamos, en todo caso, conversar sobre algunos aspectos relacionados sobre el tema. Bien, entonces vamos a trabajar este contenido considerando primero la definición fundamental del tema, las diferencias que existen entre decisiones impulsivas versus reflexivas, las cualidades a ejercitar para la toma de decisión racional y algunas barreras que pueden impedir que tomemos decisiones adecuadas. Asimismo, reforzaremos las 3 R's que pueden dificultar la toma de decisiones y también conversaremos sobre los diversos tipos de decisiones y sobre todo vamos a remarcar la técnica para una toma de decisión racional. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros perseguimos en esta sesión? Lo que intentamos es que el alumno reconozca la importancia de la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la vida y que identifique la toma de decisión racional como una técnica y recurso para sus futuras decisiones. Los invito a probar un heladito. En este frío medio complejo todavía resulta, ¿no es cierto? Pero en todo caso, a partir de esta imagen, que es muy simple, muy simpática, nosotros podemos analizar también las diferencias en las que podríamos tomar decisiones al respecto. Hay personas que se pueden demorar más tiempo, hay personas que deciden muy rápidamente. Cada quien tiene una forma particular para decidir. Lo que no podemos dejar de decir es que la toma de decisiones es una acción que la ejecutamos durante las actividades cotidianas en diferentes ámbitos de la vida y durante todas las etapas de nuestra existencia desde muy temprana edad. Al principio son las personas adultas quienes orientan y nos adiestran en la toma de decisiones, pero poco a poco, gracias a esta condición humana del libre albedrío, nosotros vamos también tomando cierta independencia para decidir qué hacer y qué no hacer o qué decisiones tomar con respecto a ciertas circunstancias, fáciles o complejas. Muy bien, entonces los invito para que reflexionen en el chat y podamos conversar sobre algunos pareceres o situaciones vividas por ustedes. Piense en hoy día. ¿Cuántas decisiones ha tomado a lo largo del día? Estoy segura que tendrán por lo menos unas cuantas que señalar. ¿Cuál de esas decisiones ha significado una decisión más compleja porque ha sido más difícil de tomar? ¿Por qué? ¿Qué decisión ha tomado en forma impulsiva, casi sin pensar? ¿Y por qué? Luego vamos a poder conversar quizá un poquito más ampliamente por medio del chat sobre sus respuestas y algunas apreciaciones suyas. Pero estoy segura de que ustedes han tomado muchas decisiones a lo largo del día y que también hay algunas decisiones que son bastante difíciles y que nos toman algún tiempo. Bien, las personas al decidir tenemos que escoger entre 2 opciones como mínimo y no siempre resulta tan fácil. Una decisión puede generar mucha tensión, mucha angustia y también mucha inseguridad por parte de las personas. A veces tenemos que decidir entre 2 opciones complejas, diferentes. A veces estamos analizando las cosas en forma muy racional y dejamos de ver el lado humano, el lado afectivo de las diferentes circunstancias o situaciones. Muy bien, entonces tenemos que señalar que la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas situaciones se pueden presentar en diferentes contextos, ya sea a nivel laboral, familiar, sentimental o académico. Bien, ahora tenemos que señalar algunas condiciones fundamentales. Es importante considerar la magnitud de las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos.
hay decisiones que son sumamente irrelevantes, que no tienen mayor consecuencia y por último que las consecuencias pueden ser asumidas exactamente por nuestra persona. Hay otras decisiones cuyas consecuencias pueden afectarnos dramáticamente para toda la vida y también pueden afectar a terceros. También es importante considerar el proceso o el estilo en que nosotros tomamos decisiones, cómo llegamos a tomar decisiones. Bien, en ese sentido vamos a conversar de dos grandes formas o de dos estilos para tomar decisiones. Las personas no tenemos un estilo único, sino que muchas veces hacemos una combinación de estilos. El tema es cuál es el estilo que predomina en nosotros para tomar decisiones de cierta naturaleza. Por ejemplo, podemos tomar decisiones de tipo impulsivo cuando nosotros solamente nos guiamos por la sensación o el deseo que hace que nos direccione inmediatamente, guiándonos sobre todo por la satisfacción de nuestros impulsos y generando probablemente un beneficio inmediato. El asunto está que muchas veces puede generar esta situación un sentimiento de culpa por consecuencias poco previstas. Mientras que la actitud reflexiva va a requerir pensamiento mediador entre deseo y conducta, con la posibilidad de evaluar y analizar las consecuencias futuras. Estamos viendo dos distintos estilos para tomar decisiones. Muchas veces, en algunas circunstancias, tomamos decisiones en forma impulsiva y en otras somos mucho más reflexivos. ¿Por qué incluir la racionalidad en la toma de decisiones? Porque va a favorecer una mayor conciencia de nuestra impulsividad y emocionalidad y también va a generar un mejor control de nuestras propias decisiones, evaluándolas y analizándolas en un futuro. Bien, vamos a señalar algunas cualidades personales que pueden favorecer una buena toma de decisión. Es imprescindible desarrollar autorreflexión y conciencia del entorno. ¿Por qué la autorreflexión? Porque tenemos que pensar sobre nosotros, dándonos cuenta el por qué nosotros tomamos algunas decisiones, cuáles son nuestras necesidades o motivaciones fundamentales para la toma de esa decisión y qué cosa es lo que vamos a lograr o obtener en el futuro. Asimismo, es importante desarrollar una buena capacidad de observación y de conciencia del entorno para considerar las variables que puedan estar afectando en nuestras decisiones. Con respecto a las emociones, es fundamental no decidir bajo emociones intensas y también tener un mejor control de las emociones al momento de estar en una decisión final. Las emociones intensas pueden bloquear nuestra capacidad de reflexión o restringirla muchísimo. También es importante considerar que los seres humanos aprendemos por ensayo y error y muchas veces aprendemos de nuestros errores. El entrenamiento es fundamental, entrenarnos en la toma de decisiones de diferente nivel, de diferente grado, de diferente relevancia, es importantísimo porque vamos dándonos cuenta cuáles son las condiciones, aspectos o variables que favorecen una buena toma de decisión o cuáles son las condiciones que nos perjudican y que pueden hacernos tomar decisiones equivocadas. El buen juicio, el sentido común, no es propiedad exclusiva de las personas con altos niveles académicos o con altos cargos gerenciales. El buen juicio y el sentido común es una condición que es posible que cualquier ser humano la desarrolle, analizando qué es lo más conveniente para uno mismo y para el entorno, dado que tenemos la capacidad de desarrollar procesos cognitivos que nos permiten evaluar las circunstancias y las alternativas a elegir. Es importante también desarrollar pensamiento crítico y juicios personales, en el sentido de que no podemos aceptar cualquier cosa o cualquier información que nos sea emitida por
otras personas o por terceros. Es importante evaluar desde nuestra perspectiva, asumiendo con hidalguía y valentía nuestra posición al respecto, considerando los valores y las creencias fundamentales a nivel personal. Valores bien definidos nos van a permitir establecer una jerarquía específica sobre ellos que nos permitan priorizar y elegir alternativas en consonancia. La creatividad es una condición muy relevante porque nos permite implementar una serie de alternativas diversas que nos ayude a elegir entre varias opciones. Una conducta asertiva está relacionada con el hecho de adquirir confianza, seguridad, para emitir juicios personales y para decidir, con el propósito también de asumir en consecuencia con la entereza suficiente las consecuencias de esta decisión. Hay algunas dificultades que pueden ser muy complejas para tomar decisiones, como los prejuicios y el miedo a arriesgar. El prejuicio supone un juicio antes de tener todos los elementos suficientes para emitirlo. Entonces, es carente de mucha información o por último tiene una información distorsionada. Lastimosamente tenemos una serie de prejuicios de corte social y vivimos en una sociedad teñida todavía de muchos prejuicios que se instalan, que influyen y que hace que se instalen en los individuos en forma a veces inconsciente. La persona debe concienciar sus propios prejuicios para tener claridad del efecto que generan en su toma de decisiones. El miedo a arriesgar es otra limitante. Las personas consideran que el riesgo puede llevarlos a asumir alguna pérdida o no quieren equivocarse jamás. En la vida, como en todo, en todos los aspectos, las decisiones van a implicar un margen de riesgo. Y un riesgo significa que aunque hayas evaluado bien todas las alternativas, puede ser que cometas un error. Entonces, tenemos que tener un margen de riesgo asumiendo esa posibilidad siempre con la perspectiva de aprender de nuestros errores. La renuncia está relacionada con el hecho de que al existir varias alternativas, nosotros vamos a tener que optar por una sola de ellas. Y en ese sentido vamos a tener que obviar otras alternativas. Por lo tanto, tenemos que renunciar a las ventajas que las otras alternativas nos ofrecen. Y en relación a la responsabilidad, la toma de decisiones va amarradita a la responsabilidad. Uno decide y uno tiene que asumir las consecuencias de aquello que decidió. No podemos obviar este aspecto tan importante y relevante. Con respecto a las diferentes decisiones, las decisiones pueden ser tomadas en forma individual o son decisiones que hay que trabajarlas en grupo. Puede ser que sean decisiones sumamente consensuadas o puede ser que se haya requerido una votación o hayan sido impuestas por una posición de mayor jerarquía. También tenemos que señalar que al decidir, muchas veces tenemos que considerar experiencias previas o decidimos por hábitos o costumbres cotidianas o de repente tomamos decisiones sobre hechos que son completamente nuevos. La forma en que nosotros tomamos una decisión puede ser que considere la programación previa de la misma o sean decisiones que hay que tomar en forma inmediata y que no han sido programadas. Con respecto al grado de racionalidad, hemos hecho alguna mención en este sentido de que a veces tomamos decisiones muy reflexivas y otras veces son decisiones que son guiadas mucho más por la intuición que por la reflexión. A nivel organizacional podemos hablar de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Muy bien, entonces ahora nos vamos a concentrar en nuestra técnica de decisiones racional. La técnica racional para la toma de decisiones implica en primera instancia definir con claridad el problema,
Si nosotros no tenemos claridad de nuestra necesidad, del problema, de la situación o de las circunstancias sobre las que tenemos que tomar una decisión, probablemente las alternativas que vayamos a elegir futuras van a ser también erradas. Entonces, primero es vital e importantísimo definir con precisión el problema, analizándolo en su grado de dificultad o de relevancia. Luego tenemos no que escoger una alternativa de solución frente a ese problema o a esa decisión que tengamos que tomar, sino tenemos que tener una gama, un abanico de alternativas para evaluarlas cada una en sus pros y en sus contras, teniendo la posibilidad de elegir la mejor opción a partir de esta evaluación. Luego aplicaremos la decisión y, lógicamente, posteriormente tendremos que hacer un seguimiento de la misma para evaluar el progreso y analizar si está ayudándonos para lograr nuestros objetivos o propósitos. Les presento un pequeño ejemplito muy sencillo que intenta seguir los pasos de esta técnica para tomar una decisión. Por ejemplo, primero, tener claridad de la situación o problema. Tenemos acá la posibilidad de ubicar direcciones con el propósito de llegar a nuestro destino con mucha facilidad. Las posibles alternativas, ¿qué podemos hacer? Podemos ir con un acompañante, podemos hacer un croquis, preguntar a los transeúntes en el camino, ir en un taxi. Evaluando las alternativas, las oportunidades y los riesgos de cada una de ellas, ¿no? Podría ser que alguna de ellas nos permita no perder el tiempo, ahorrar dinero, ser puntuales, mantenernos con buen ánimo, tener facilidad de acceso a las mismas, ¿no? Para definir los pros y los contras. Cuando nosotros decidimos, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la elección que vamos a tomar y cómo puede afectar diferentes aspectos de nuestra vida. Nosotros también debemos considerar que cuando planteamos alternativas de solución, no basta con enumerar una serie de alternativas que estén en la misma línea. Es importante, es cierto la cantidad, pero también la variedad de alternativas en cuanto a contenido y a posibilidades de solución. Y también el principio de dilación del juicio, que significa no tomen las decisiones tan rápidamente, espérate un poquito y analiza toda la gama de alternativas que tienes en todas las posibilidades para poder emitir un juicio final que sea favorable para ti. Si es posible, desarrollar un gráfico que nos permita observar con mucha más puntualidad estas ventajas y desventajas de las alternativas analizadas. Acá vemos cómo tenemos una con 5 ventajas interesantes. Muy bien, entonces nosotros vamos a poder también posteriormente llevar a cabo la alternativa y desarrollar un plan de acción en el sentido que esta alternativa puede estar asociada con otras personas, con una serie de pasos en una secuencia determinada a seguir, con tiempos, con costos e inclusive con aspectos materiales que hay que considerar para llevarlo a cabo. El proceso de evaluación me permitirá intervenir si es que es indispensable para poder cambiar de alternativa si la que estamos aplicando no es viable o no es la más conveniente. Entonces, tendremos que analizar en el camino si es necesario el cambio de alternativa para lograr el objetivo propuesto. ¿Cuáles son los trucos extra para tomar decisiones? Primero, asumir que debemos tomar una decisión. Hay que dar el paso y tomar pensar con convicción que debemos hacerlo. Otro, tener un sistema de alerta en el sentido de que tenemos que tener mucho cuidado con las variables externas que nos puedan dar información sobre asuntos relacionados con la decisión que vamos a tomar. Prométete un premio en el buen término. Cuando uno toma una decisión compleja, ha hecho todo un esfuerzo y si has tenido un buen resultado,
creo que una pequeña gratificación de cualquier índole siempre va a ser muy alentadora. Un afianzamiento periódico en el sentido de que podemos analizar cuáles han sido nuestras decisiones más favorables, las más óptimas a lo largo del tiempo, para afianzarlas también en nuestro repertorio de conducta y plantearlas probablemente en un futuro también. Y tenemos también que tener conciencia de que hay que asumir las consecuencias como una parte fundamental de, de este proceso. Muy bien, terminamos la presentación recordando que es importantísimo que en las relaciones humanas nosotros tengamos una diversidad de criterios, que no siempre es sencillo decidir o elegir entre varias opciones, a pesar de que tenemos la posibilidad y la condición fundamental de elección. Frente a dilemas y situaciones complejos, podremos tomar decisiones también porque otros nos los ordenan o porque estamos asumiendo algunas costumbres o hábitos en relación a esas circunstancias, o simplemente porque se nos antoja, pero sobre todo debemos considerar a la racionalidad y a la reflexión como una ayuda fundamental para equivocarnos lo menos posible. Es importante obtener la mayor cantidad de información posible antes de tomar una decisión. Y otra condición fundamental es desarrollar voluntad y ser consciente el por qué y para qué estamos tomando esta decisión. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Cierro la presentación reforzando una idea de Stephen Covey. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Agradezco muchísimo su participación. Sin antes recordarles que es importante la aplicación práctica de esta técnica. Entonces los invito a analizar dilemas personales, académicos y laborales aplicando los pasos de nuestra técnica racional para la toma de decisiones. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Agradezco muchísimo nuevamente su participación. Cordiales saludos.